Mushoku Tensei, volumen 26, capítulo 2, la carta del triunfo, parte 1 de 2 partes que va a tener esta narración, este capítulo. Al dios de la lucha le tomó un día completo aparecer. Teníamos que agradecer a Tofe y los demás por eso. Ellos lo habían retenido, pero no habían regresado. Dudaba que un demonio inmortal pudiera morir tan fácilmente, pero Atofe debe haber recibido el suficiente daño como para impedirle perseguir al dios de la lucha. De igual forma, gracias a su sacrificio, nosotros estábamos totalmente preparados. El dios de la lucha vino a nosotros de frente. Él no trató de ocultarse o correr. Solo caminó hacia el frente, con Geese sobre su hombro, como declarando que nada podría detenerlo. Comenzamos las hostilidades cerca de la entrada del bosque. Estaba de pie sobre un muro imponente, de casi 10 metros de alto y 2 kilómetros de largo, el cual había construido para proteger el bosque. Desde ahí arriba, yo hice llover hechizos sobre lo que yacía debajo, específicamente cañones de piedra. Quería al menos tirar al suelo a Geese, así que disparé tanto como pude. El ojo de visión distante no funcionaba en Badigadi. Orsted dijo que incluso él no sabía la razón, pero probablemente era seguro asumir que Badigadi era un niño bendito con ese poder, o que había hecho algo en el pasado que le había otorgado una resistencia a los ojos demoníacos. Él estaba lejos, pero el dorado no pasaba desapercibido, y yo había estado practicando mi puntería disparando cañones de piedra desde que nací en este mundo. Mis ataques estaban impactando. De cada 10 disparos, uno impactaba. Solo que, incluso a esta distancia, no podía darme cuenta de que no estaban haciendo mucho daño. Se abría un agujero en la armadura cuando lograba un golpe directo, pero se reparaba a sí misma de inmediato. No la estaba penetrando y no la estaba ralentizando. El dios de la lucha caminaba hacia nosotros sin siquiera molestarse en defenderse. Mi poder de fuego debe haber sido debilitado por la distancia. No tenía más opción que golpearlo a quemarropa si quería causarle un daño real. Pero le di a Geese. Era difícil estar seguro desde esta distancia, pero él se cayó del hombro de Badigadi en el momento del impacto. Parecía decisivo, a pesar de que justo después se puso de pie como si nada hubiese ocurrido, así que aparentemente no le había causado casi ningún daño. Al menos él sí se movió para posicionarse detrás de Badigadi en vez de volverse sobre su hombro, como si lo hubiera sacudido. Un ataque a corta distancia podría haber hecho suficiente daño como para matarlo, pero dado que no lo había matado con el rayo, parecía seguro asumir que Geese se había concedido a sí mismo alguna clase de resistencia a la magia. Al final, no pude lograr nada cercano a ralentizarlos. Una vez que el dios de la lucha estuvo lo suficientemente cerca, yo usé magia de fuego para quemar el muro exterior para luego retirarme dentro del bosque. No iba a acercarme más de lo necesario. Mientras confirmaba que el muro había sido destruido, recité una niebla profunda de amplio alcance para cubrir la totalidad del bosque y después agregué un pantano del mismo tamaño. Eran las tácticas de reconocimiento y guerrilla que le había dejado a Ruiger y los guerreros super. Mis ojos demoníacos no funcionaban, pero los ojos de Ruiger y los otros super definitivamente estaban siguiendo los movimientos del dios de la lucha. Funcionó. Llegó un reporte diciendo que, gracias a las tácticas de los super combinadas con la niebla profunda, el dios de la lucha se había perdido y pasó varias horas tambaleándose dentro de la niebla. Yo seguí recitando niebla profunda y pantano sobre la zona, con la esperanza de que él se perdiera tanto que volviera a terminar en el borde del bosque. Entonces, después de algunas horas, Ruiger apareció con un reporte. El dios de la lucha ha decidido su dirección de avance. Se estaba dirigiendo directamente hacia la quebrada del Wyrm de tierra. Apuesto a que era obra de Geese. Si Badigadi hubiese estado solo sería una cosa,
pero Giz parecía del tipo que sabía abrirse paso a través de un bosque cubierto de niebla profunda. Me cuestioné si la experiencia por sí sola sería suficiente para lograr algo así, pero no era difícil imaginar que él estaba usando alguna clase de implemento u objeto mágico. A pesar de que, si él hubiera tenido un implemento mágico, ellos no habrían estado vagando por horas. Él probablemente se tomó su tiempo y usó métodos tradicionales para determinar su posición y la dirección. Giz probablemente era capaz de algo así. Así que, con niebla profunda, pantano y las tácticas de guerrilla de los Super, nosotros habíamos logrado contenerlos por unas miserables 3 horas. 3 de nuestros combatientes estaban muertos. El dios de la lucha había matado a los guerreros Super que se habían acercado demasiado a él, pero sus muertes no fueron en vano. Ellos lo habían detenido lo suficiente hasta la puesta de sol. Cuando eso ocurrió, el dios de la lucha dejó de moverse. Él no funcionaba a base de energía solar ni nada parecido, pero de todas formas se detuvo. Pero yo no. No dejé de recitar niebla profunda ni pantano, y los Super tampoco detuvieron sus actividades. Yo realicé ataques de larga distancia con cañones de piedra. El punto era no dejarlos dormir, no dejarlos descansar. Puede que no tenga mucho efecto en Badigadi, pero afectaría a Giz. El primer día llegó a su fin. En el segundo día, nosotros seguimos haciendo lo que habíamos hecho durante la primera tarde. Usamos la mayor parte del día para traer al dios de la lucha hacia la quebrada del Wyrm de tierra. El tercer día llegó. Yo estaba de pie arriba del muro o barricada que había construido al borde de la colina, al otro lado de la quebrada, manteniendo estrictamente vigilado el oscuro bosque. Justo detrás de mí estaba Ruiger, también mirando fijamente hacia el bosque. La quebrada del Wyrm de tierra era extremadamente adecuada para la defensa. Tenía casi 1 kilómetro de profundidad, y aunque yo no me había dado cuenta la primera vez que la crucé, la colina al otro lado de la aldea Super estaba ligeramente elevada. Como regla general, el lado con el terreno más alto tenía la ventaja en una batalla. La altura daba mejor visibilidad y escalar requería más energía que descender. Gracias por eso, gravedad. Con eso en mente, yo había usado magia de tierra para construir un muro barricada en el borde de la colina sobre el lado de la aldea Super. Tenía casi 20 metros de alto, más pequeño que el que estaba al borde del bosque. Viendo que este era el único punto donde la quebrada se volvía más estrecha, eso no era un problema. Yo había fabricado una brecha en esa defensa cuando había fabricado un puente como una entrada, pero esa brecha había sido llenada cuando derribé el puente junto conmigo. Con esto, nosotros no tendríamos que lidiar con otro episodio como el que tuvimos con el dios ogro, donde repentinamente nos encontramos luchando mano a mano después de que él superó la brecha con un salto largo. Creo. No es por subestimar los poderes del dios de la lucha, pero este muro era más alto y fuerte que pude fabricar en el corto tiempo que tuve. Si él aún así podía saltarlo, bien, solo podríamos darnos por vencidos. Asumiendo que él no podía, si se aferraba a la superficie de la roca, yo podía atacarlo con cañones de piedra desde arriba. En esta batalla había aprendido que, incluso si él podía neutralizar la magia, eso no se extendía a neutralizar los cambios en el entorno. La primera batalla me había mostrado que cañón de piedra era bastante efectivo. Y Giz, bueno, él no tenía nada de fuerza. Si le daba con un cañón de piedra mientras estaba aferrado a la superficie de la roca, él caería hacia el fondo de la quebrada. Incluso si atacarlo de esa forma fallaba, yo podría ser capaz de hacerlo resbalar lanzándole un enorme volumen de agua. Giz era un tipo astuto, pero inútil en una pelea. Aunque Buddy parecía tener algún truco bajo su manga, y como dije, Giz era astuto. Era la pareja perfecta. Si bien era riesgoso guiarlos hacia el punto más estrecho de la quebrada, todavía era mejor que tenerlos cruzando sin darnos cuenta y que nos tomen por sorpresa. Yo estaba de pie sobre la quebrada junto a Cliff, Ruiger y los guerreros Super.
Los otros super estaban posicionados en intervalos regulares junto a los tramos que no estaban cubiertos por el muro, para así alertarnos de inmediato si Badigadi cruzaba ahí. Elise estaba cerca, directamente detrás del muro. Una vez que Giz y Badigadi lo atravesaran, sería una guerra sin cuartel. Habíamos ganado algo de tiempo. Lo que debería haber sido un día de viaje viajando en línea recta, había tomado 3. Nos habíamos conseguido 2 días adicionales. Pero aún no había escuchado nada de Roxy, así que ese tiempo adicional puede haber sido en vano. Aún así, yo no cambiaría mi estrategia. A partir de la batalla en la playa, sabía que no podía ganar una batalla frente a frente. Quería mi carta del triunfo. Cayó la noche. No tenía idea de cuándo aparecerían. Los super estaban vigilando el bosque junto a mí, pero sea donde sea que estuvieran acampando nuestro enemigo, estaba fuera de su rango de detección. Mantente alerta, pensé. Escuché a Ruiger gritar justo en ese momento. ¡Estaban aquí! Concentré mi vista tanto como pude para ver las sombras dentro del bosque. Ahí estaban. No eran más grandes que un grano de arroz, pero había alguien de pie entre los árboles. Aunque no estaba el brillo dorado, esa persona usaba una túnica blanca. Ya había visto una túnica blanca como esa en el pasado. Era Giz. Bueno, era posible que fuera alguien más, pero se parecía a Giz. ¿Quién es? Es él, dijo convencido Ruiger. La distancia entre nosotros y ellos estaba dentro del rango de su tercer ojo. Era improbable que Ruiger estuviera equivocado. Giz parecía estar observándonos, no desde cerca del bosque de la quebrada, sino desde más atrás en el bosque, entre los matorrales. Todavía estaba demasiado oscuro para ver claramente, pero de verdad parecía ser él. Y yo no podía ver ni la más tenue chispa de dorado cerca. Giz estaba solo. ¿Eh? ¿Solo? ¿Acaso estaba explorando por sí solo? Giz, quien conocía la magia que yo podía usar, quien sabía que yo tenía el ojo de visión distante, quien sabía que había super de aquí, ¿estaba solo? ¿Tanta confianza tenía? ¿O acaso Badigadi estaba esperando cerca? La quebrada a lo mucho tenía 100 metros de un lado a otro. Si Badigadi estuviera lo suficientemente cerca como para ir en defensa de Giz, Ruiger sería capaz de verlo. Un ataque mío lo mataría, ¿no? Al darme cuenta de esto, mi corazón comenzó a latir como loco. Un cañón de piedra le daría. Giz estaba mirando en nuestra dirección, pero tenía la sensación de que él no podía verme a mí. Le daría. Eran 100 metros. Incluso considerando la altura, la posición y el arco de un cañón de piedra, el disparo no podía ser más de 200 metros. Si apuntaba cuidadosamente, esa era una distancia en la que podía dar en el blanco sin muchos problemas. Hice una pausa. ¿Debería hacerlo? ¿Qué tal si era alguien más, como un aventurero usando una túnica blanca? Quien acababa de perderse dentro del bosque en medio de una batalla. Sí, eso era imposible. El bosque era un desastre después de la niebla profunda y el pantano del día anterior. Ningún aventurero habría llegado hasta aquí. Incluso si había estado cerca de la quebrada cuando empezó, el radar super lo habría detectado. Podía acabar con Giz ahora mismo. ¿Qué hago? Estaba 100% seguro de que era una trampa. ¿Qué clase de trampa? Ahora mismo podía atacar. ¿Qué más podía hacer él? ¿Acaso ganaba algo haciéndome atacar? Digamos que, quien quiera que sea esa persona que se parece a Giz, en realidad era alguien más. ¿Podría ser alguno de mis amigos o parte de mi familia? Eso no era posible. Hasta ayer solo habían estado ellos dos. No podrían haber logrado traer a alguien de la nada. En cuyo caso, ¿esto era una abertura? Hasta ahora yo había estado concentrado en ganar tiempo y no había estado atacando activamente. Ellos habían avanzado rápidamente desde la costa de la tercera ciudad de Eirulil hasta aquí. Después de un relajado viaje junto a Badigadi, tal vez él estaba confiado en que obtendrían una victoria fácil. ¿Puede ser que él haya bajado la guardia revelándose a sí mismo? Atacar sería lo más fácil del mundo y el riesgo era bajo.
No hay razón para no hacerlo, ¿cierto? También era posible que él de alguna forma hubiese colocado ahí a alguien que yo no quería ver morir. Estratégicamente, ¿cuál sería el punto de eso? ¿Qué pasaría si no atacaba ahora? Estaba corriendo en círculos. Se sentía como una trampa, pero incluso si lo era no podía pensar en ninguna desventaja al atacar. Muy bien, vamos a dispararle. Tal vez sea una trampa, pero no había desventajas en solo dispararle. Si él respondía, respondía. Así de simple. Voy a atacar, dije. ¿Entendido? Entendido. Concentré poder mágico en mi mano derecha. Estaba más interesado en la precisión que la velocidad y el poder. Aún no podía ver a Geese con el ojo de visión distante, pero lo usé para hacer una proyección del terreno mientras alimentaba con poder mágico el ojo de la premonición, prediciendo dónde impactaría mi disparo. En caso de fallar, decidí usar ráfaga de cañones. Dudé antes de disparar, solo por un instante. Ese instante pasó y un cañón de piedra fue disparado de mis dedos, atravesando el aire hacia el otro lado de la quebrada, en una trayectoria totalmente cerca. No hubo sonidos. Mientras impactaba, la figura al otro lado colapsó como una marioneta con los hilos cortados, quedándose quieta. El disparo había dado en el blanco y con resultados evidentes. El tiempo pasó. Era irreal, como si nada hubiese ocurrido. La figura caída no se movía. Dentro de la luz de la mañana, todo lo que podía escuchar era el tranquilo susurro del bosque. Pasaron 10 minutos, luego 20. No estaba llevando la cuenta del tiempo exacto, pero seguía transcurriendo. Una sensación se apoderó de mí. Quería saber qué era lo que había dejado tendido con ese disparo. ¿Era Geese o algo más? ¿Estaba vivo o muerto? Podía bajar de un salto hasta ahí y regresar en un santiamén. De seguro no habría ningún problema con eso. Pero mientras eso pasaba por mi mente, entendí lo que estaba ocurriendo. Esto era la trampa. El plan de Geese no era hacerme atacar, sino hacerme sentir cómo me estaba sintiendo ahora. Tal vez quien estaba ahí tendido de verdad era Geese, al borde de la muerte, y todo lo que yo tenía que hacer para ganar era darle el golpe de gracia. Tal vez era Sylphie. Ellos la habían capturado en algún momento. Luego vinieron aquí con alguna forma de engañar al tercer ojo de Ruiger. Y si yo no iba en su auxilio ahora mismo, ella moriría. Incluso si algo de eso era cierto, si bajaba a comprobarlo, el dios de la lucha aparecería y yo moriría. No podía ir. Pasó una hora. Estaba nervioso. ¿Acaso había cometido un error irreversible? Después de todo, ¿no debía haberle disparado a la figura? ¿Acaso su objetivo era mantenerme aquí? ¿Qué tal si, incluso ahora, ellos estaban cruzando la quebrada en algún otro lugar? Bueno, yo al menos tenía a los guerreros super protegiendo la quebrada. Tenía que confiar en ellos. Pasaron 2 horas. Después de todo, debí haber ido a comprobarlo. Tal vez bajar a comprobarlo me dará una pista del siguiente movimiento de Geese. ¿Acaso solo estaba evitando descubrir la verdad por alguna razón? Pasaron 3 horas. Nada se movía. Todo tipo de pensamientos cruzaban mi mente. Todas estas preguntas estaban comenzando a pasarme la cuenta. Si el plan de Geese era agotarme, lo estaba logrando. Estuve seguro después de 4 horas. Eso era un cadáver. No se había movido por 4 horas, así que tenía que serlo. ¿Pero de quién? ¿De verdad era posible que Geese estuviera muerto y que Badigadi no hubiese hecho nada? Si Roxy estuviera aquí, ella podría haber dicho algo constructivo. Cuando le pregunté a Cliff, él solo frunció el ceño y sacudió su cabeza. Pasaron 6 horas. Comí algo rápido y luego regresé a observar el cadáver. No se movía. Pasaron 8 horas. La tarde estaba llegando a su fin y el sol estaba ocultándose cada vez más en el horizonte. Tal vez era debido a que había estado en alerta constante, ya que estaba cada vez más cansado. Si el sol se ocultaba y seguía sin ocurrir nada, iría a dar un vistazo. Cuando pasó la 10ª hora,
Ruiger dijo abruptamente. Rudeus, él está aquí. Miré hacia el bosque sobresaltado, justo a tiempo para ver la brillante armadura dorada saliendo de entre los bosques, de entre los árboles. Cuando la armadura se acercó, el cadáver se puso de pie lentamente. Se puso de enfrente a la armadura por un tiempo como si estuviera diciendo algo, para luego mirar en nuestra dirección. Vi que se encogió de hombros. Así era como Gis se encogía de hombros, estaba seguro. Ellos se retiraron hacia las profundidades del bosque sin hacer más alboroto. El silencio reinó una vez más. Uf. Había sido una trampa. La figura era Gis, pero él se había usado a sí mismo como carnada para atraerme. Había estado cerca de caer en ello. La noche estaba a punto de caer. Dejaría a los guerreros super haciendo guardia y trataría de dormir un poco. Mi mente estaba frita. Ellos podrían regresar cuando se oculte el sol, pero de todas formas tomaría una siesta. Me voy a tomar un descanso, dije. Me enrollé dentro de una manta. El tercer día llegó a su fin. Era la tercera noche. Parecía ser que, después de ver nuestro muro, Gis y Badigadi estaban teniendo problemas para idear una estrategia de ataque efectiva. Badigadi no podía simplemente saltar sobre el muro, y si no podía hacer eso, él no podía proteger a Gis. Yo había estado en lo correcto en cuanto a eso. También estaban los misiles que vinieron volando hacia nosotros desde el otro lado del valle. Primero fue una enorme roca que golpeó el muro a una velocidad estremecedora, derribando una sección. Las rocas y troncos le siguieron viniendo una tras otro a velocidades aterradoras. Desperté por el escándalo y los intercepté todos, así que no lograron realizar ningún daño significativo. Badigadi y Gis deben haber decidido que, a menos que hicieran algo sobre el muro, ellos no podrían seguir adelante. Eso explicaría este ataque. Basándome en lo que había visto del estilo de la batalla del dios de la lucha, él podría haber usado la fuerza para abrirse paso de haber estado solo. Gis tenía que estar conteniéndolo. Si él dejaba atrás a Gis y saltaba, fácilmente podría pasar. Solo que, si se les daba caza desde la retaguardia, Gis sería hombre muerto. No es como si fueran a llegar refuerzos desde fuera del bosque. Bueno, excepto tal vez por Atofe, si ella se regeneraba y luego venía en nuestra ayuda. Tal vez tenían miedo de algo así. A decir verdad, un solo guerrero super en el lado del bosque sería suficiente. Pero era posible que ellos dos se hubiesen dado cuenta del peligro que implicaba dejar atrás a Gis después de lo de ayer. Un guardia podría acabar con Gis si él se quedaba solo. Yo no tenía que estar ahí. No tenía que ser yo. Esto estaba llegando al punto donde el dios de la lucha bien podría perder la paciencia y saltar el muro solo. Mi carta del triunfo aún no había llegado. El sol del cuarto día salió, y el dios de la lucha junto con él. Badigadi estaba solo, tal como había predicho. Él se acercó de un gran salto, tal como el dios ogro, para luego quedarse de pie en un punto un poco más atrás del muro, tal como había esperado. Todo estaba saliendo como lo había planeado. En el momento que vi que Gis no estaba sobre el hombro del dios de la lucha, liberé un hechizo hacia el otro lado de la quebrada, dejando caer combustión súbita sobre una gran área. El bosque fue tragado por las llamas en un instante. No sabía si le había dado, no tenía el tiempo para revisar el bosque ardiendo en busca de un cuerpo. Mantuve el fuego de los árboles en llamas en la esquina de mi visión, pero frente a mí tenía un enemigo que requería toda mi atención. El dios de la lucha escaló el muro a un ritmo impactante, usando sus 6 brazos para subir, como si fuera una araña. Cliff y yo disparamos cañones de piedra y bombas de agua gigantes hacia él para tratar de derribarlo, pero era como tratar de contener la marea. El dios de la lucha subió el muro a una velocidad frenética. «Cliff, estamos en problemas. Retrocede. Ruiger, sácanos de aquí». «Entendido». Ruiger nos agarró a mí y a Cliff y saltó del muro. No esperábamos que el dios de la lucha llegara a la cima. En el momento que pisamos el suelo, yo usé magia para destruir el muro barricada y hacerlo caer hacia la quebrada. No nos hizo ningún bien.
El muro comenzó a derrumbarse con una lentitud dolorosa para luego explotar por completo como si hubiese sido hecho por dinamita. Grandes pedazos de roca volaron a través del aire y dentro de ellos un conjunto de armadura dorado. Usé magia para desviar las rocas que llovieron sobre nosotros sin despegar nunca mis ojos del dios de la lucha. Él descendió en un punto a menos de 5 metros de mí con un gruñido. Entonces, lentamente se dio la vuelta hacia mí. Vamos a retomarlo donde lo dejamos, dijo él. Badigadi cruzó sus brazos superiores, colocó sus manos inferiores sobre sus caderas y apuntó hacia mí con la mano de en medio. Badigadi estaba mirando hacia mí. Yo soy el dios de la lucha, Badigadi, amigo del dios humano y heredero del título del dios de la lucha. Rudeus Greyrat, te desafío a un duelo. Tengo una pregunta, grité rápidamente. Sabía que él bien podría decirme que no desperdiciaría mi aliento, que no desperdiciara mi aliento, pero lo dije de todas formas. Su Majestad, ¿por qué has unido fuerzas con el dios humano? ¿A qué se refiere con que es su amigo? ¿Acaso él no lo traicionó en el pasado? ¡Ja! En efecto lo hizo, niño. Él me engañó, diciendo que era para salvar a Kishirika de morir a manos de Laplace. Me coloqué esta armadura, luego maté a Laplace, pero Kishirika recibió una herida mortal en el proceso. Entonces, ¿por qué? El dios humano vino a mí de rodillas para decir que lamentaba mucho eso. No solo eso, sino que me rogó que le prestase mi fuerza. ¡Ja, ja, 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 ja! No pude rehusarme luego de eso. ¿El dios humano se disculpó? Ese bastardo nunca se disculparía. O si lo hacía, simplemente sonreiría y diría: ¡Hey! ¡Lo siento mucho! Él va a volver a engañarlo. No me importa. ¡Ja, ja, ja, ja! Si sucede, él solo necesita disculparse y yo lo perdonaré. Yo soy inmortal y Kishirika puede renacer. Si él se disculpa, entonces lo dejaré en el pasado. ¿Qué más podría pedir? Eres demasiado generoso. En mi opinión, él tenía un muy buen punto. Yo también pensaba que debías perdonar a las personas por una mentira menor. Solo que no tenía el lujo de calificar la muerte de un miembro de mi familia como menor. Yo no era un demonio inmortal. Yo veía el mundo de una forma diferente. Desde la perspectiva de Badigadi, Kishirika siempre iba a renacer. ¿No lo correcto sería que usted lo traicione y se una a nuestro lado? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nunca! Yo nunca fui un aliado del dios dragón. No obstante, si ganas esta batalla, lo consideraré. Él me estaba diciendo que debía luchar para obtener lo que quería. Él y Atof eran parecidos en este aspecto. Ahora que lo pienso, cuando conocí a este rey demonio, habíamos estado en una arena de duelo. En ese entonces yo había ganado o perdido. En cualquier caso, había terminado ganándome el respeto de Badigadi. Esa debía ser la razón por la que me trataba tan bien. Para un rey demonio, de eso tenía que tratarse una batalla. Muy bien. Entonces, acepto su desafío. El asunto era que este Badigadi había olvidado decir combate 1 a 1. Todos los presentes aquí seremos sus oponentes. Desde los arbustos detrás de mí salieron Eris, el Inalis, Xanova y Doga. A ellos se unieron los Super que habían estado protegiendo el resto de la quebrada. Era el momento de una guerra sin cuartel. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Vuélvete miembro del canal de YouTube, me ayudaría un montón y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de la parte 1.
¿Cómo le van a ganar? ¿Por qué Roxy es la carta del triunfo? O sea, no hay forma, hermano. ¿Cómo le van a ganar? Por cierto, ¿Guise está muerto, sí o no? ¿Habrá muerto de una manera tan anticlimática? Bueno, no sería tampoco tan raro que muriera de esa forma. ¿Sabes? Pero igual sería algo anticlimático. Debe estar vivo como cualquier cucaracha, así que sobrevive a las explosiones nucleares. Literalmente le tiró una explosión nuclear al bosque. Eso, ¡boom! Y luego cañones de piedra contra Badigadi. Rudeus haciendo un conjuro diferente a cañón de piedra, niebla y pantano. Increíble, pa. Increíble. Increíble. Roxy traería a Sylphie con el poder del amor, le darían diabetes a Buddy. Usan a Kisharika como bait. Vengadores Unidos, sí. La diosa tiene el poder de aniquilar demonios. Está jodido, está muy jodido. Yo sinceramente lo veo jodidísimo. Que por cierto, a Badigadi la muerte de Kishirika le parece... Bueno, se murió. Renacerá en unos 100 años más. ¿Qué más da? ¿500 años más? Bueno, va a renacer, ¿qué me importa? Que a todas estas me entra una duda. No, porque ella sí lo había visto, ¿no? Dentro de la armadura... No. En general, Badigadi... Kishirika lo puede ver. Porque es Badigadi el que es inmune a los ojos demoníacos, ¿no? Pero Rudeus antes veía... Bueno, claro, Rudeus veía a Badigadi porque él solo tenía un ojo demoníaco. Con el otro lo veía. Es más, la muerte de Kishirika le conviene evitar a que crezca. Es inmune, es decir que Kishirika no lo puede ver. Es inmune porque ya se cogió a la dueña de los ojos. O sea, Kishirika sí lo puede ver. Si no apaga sus ojos, no puede verlo. O sea, Kishirika tiene que hacer... ¡fru! Y ahí ya lo puede ver. Vale. No, cuando vio a Guise ella misma dijo que no veía bien algo. Es verdad, ¿no? Ella lo estuvo como cuando lo buscó. Que Kishirika le dio la información de dónde estaba. Es verdad, ¿no? Claro, o sea, Kishirika para poder verlo tiene que apagar sus ojos demoníacos. Que imagino que es algo que pueda hacer, vaya. Y ahí ya lo puede observar. Ya. Sí. Bueno, gente, nada, espero que hayan disfrutado de la narración. No sé cuál es la carta del triunfo, pero involucra a Roxy. ¿Es acaso el poder del amor? El poder de la familia. ¿Va a ser eso? ¿Será eso? Lo veremos en la próxima narración de este capítulo. Bye.